Bueno, entonces seguimos. Lo que estaba diciendo es que para mostrar que un subconjunto de un espacio vectorial también es un espacio vectorial, no es necesario demostrar las 10 propiedades del espacio vectorial. Entonces, eso que estoy diciendo es un teorema, ¿sí? Teorema que dice lo siguiente: S es un subespacio vectorial de B, sí, solo sí, solo sí. Primero, si U y B son vectores de S, entonces la suma de ellos es también otro vector de S. Es decir, se cumple la cerradura. Esta propiedad es A1. Y segundo, si alfa es cualquier escalar, ¿sí? En nuestro caso un número real, ¿sí? Pongámoslo así, real. Si alfa es cualquier escalar real y B es un vector de S, entonces alfa por B debe ser otro vector de S. Esta es la propiedad M1. Entonces, son las dos propiedades de cerradura o clausurativas que se deben cumplir también en ¿dónde? En S. Es decir, yo tengo lo siguiente, haciendo un diagrama. Tengo aquí mi espacio vectorial B y por aquí voy a tomar un subconjunto llamado S. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo dos vectores de S, o sea, por aquí un U y por acá un B, al sumarlos me tiene que dar otro elemento de S, ¿sí? No puede suceder que al sumarlos me dé otro elemento por fuera de S, que puede suceder porque, pues claro, B es un espacio vectorial y la suma de dos elementos de B pues me da otro elemento de B, pero lo que tengo que garantizar es que al sumar estos dos elementos vuelve y me da otro elemento de S, ¿sí? Y de igual manera, si cojo cualquier elemento acá y lo multiplico por un escalar, debe seguir siendo otro elemento de S, es decir, las operaciones son cerradas, no se me salen los elementos de aquí, ¿sí? Eso es lo que le estoy pidiendo al conjunto para que sea un subespacio vectorial. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué apenas esas dos? Pues resulta que si yo quisiera mostrar, por ejemplo, la propiedad conmutativa en S, ¿sí? En este conjunto S, pues yo estaría operando dos elementos de ¿dónde? De S, pero los dos elementos de S también son elementos de B, y B ya cumple la propiedad conmutativa, entonces esa propiedad se hereda. La asociativa es lo mismo, si cojo tres elementos de S, entonces esos tres elementos de S también serán elementos de B y B cumple la propiedad asociativa, por lo tanto esos tres elementos se pueden sumar o agrupar en el orden que quiera y se va a seguir cumpliendo la propiedad asociativa. ¿Cuál es la otra? La propiedad que las distributivas del producto por escalar con la suma, la asociativa del producto por escalar y la del 1, ¿sí? La de 1 por B igual a B, esos también se heredan porque son elementos de S y todos los elementos de S son elementos de B. Las que no se heredan son la propiedad A4 y la propiedad A5, ¿sí? La propiedad 4 es la modulativa y la propiedad A5 es la invertiva. Estas no se heredan, pero si estas dos propiedades se cumplen, entonces implica que estas dos se van a cumplir. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se cumple la propiedad de cerradura del producto por escalar, entonces yo puedo decir que si aquí está B, si B pertenece a S, entonces al cumplirse la propiedad número 2, menos 1 por B también pertenece a S, es decir, el inverso de B también está metido acá. Entonces todos los elementos de S tienen inverso y están metidos ahí, ¿sí? Y ahora, como se cumple, entonces con eso se cumpliría la propiedad invertiva, todo elemento tiene inverso. Ahora, B es un espacio vectorial, ya tiene módulo, pues, que es el 0, entonces lo que hay que garantizar es que el 0 esté en S, para que S cumpla la propiedad modulativa. Pero, si B está en S y menos 1 por B está en S, al cumplirse la propiedad A1, entonces B más menos 1 por B también están en S, ¿sí? ¿Y qué es B más menos 1 por B? Pues es 0, o sea que 0 pertenece a S. Entonces uno podría poner aquí un filtro a este teorema, ¿sí?
una primera acá, que no forma parte del teorema realmente, y es como un filtro, es simplemente para descartar espacios que no sean subespacios, y es la siguiente, que el 0 esté en S. Entonces le vamos a pedir de condición primero que el 0 esté en S. Si el 0 está en S, listo, paso a demostrar estas dos. Pero si el 0 no está en S, entonces no demuestro ninguna de estas, porque si el 0 no está en S, pues ya no sería un subespacio vectorial.